Bien, la palabra que quiero compartir tiene como título la intercesión espiritual. Bien, en la historia humana han existido personas que han intervenido para que cambie el curso de sus vidas y el de las demás personas. Por la intervención de lo que ellos hicieron, de lo que ellos idearon. Tomamos como ejemplo hombres como Albert Einstein. Tomamos como ejemplo a Isaac Newton. Muchos hemos escuchado de esas personalidades que han hecho algo en la historia. Tomás Alva Edison. No más basta con ver las bombillas y recordamos a ese hombre todo lo que tuvo que hacer para que hoy día podamos gozar, y hubo un cambio a partir de la intervención que hizo ese hombre por ese invento. En el área social, un hombre llamado Gandhi, aunque era adorador de Buda, pero lo que él hizo cambió la historia de una nación como la India, que adquirió independencia. Entonces vemos que hay personas que intervinieron en la vida, intervinieron en la gente, que les cambió la vida y les cambió también la vida a ellos mismos. Poniéndome a pensar sobre ese asunto, como cristianos, si nosotros intervenimos en algo, vamos a cambiar. Podemos cambiar la vida nuestra y la vida también de las personas que nos acompañan. ¿Cuántos dicen amén? Así es de que todos nosotros somos intercesores. Necesitamos ser intercesores. Eso me dice la palabra. En la Biblia aparece el primer intercesor, Abraham. Fue el primer intercesor. Y vamos a mirarlo a través del texto bíblico. Lo que nos dice la palabra en Génesis capítulo 18. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? En la narrativa bíblica nos habla de un hombre llamado Abraham. Y Abraham hace una función de intercesión por un pueblo que había hecho lo malo delante de Dios. Y que en ese pueblo se fue a vivir un sobrino de Abraham llamado Lot. Se fue a vivir a ese lugar. Y la intercesión o la oración que hace Abraham, más que por ese pueblo, por su familia, ¿cierto que sí? Pero mire el final de la historia, lo que se salvó finalmente Lot. Y se salvó por la intercesión que hizo su tío Abraham. Entonces, ¿qué nos muestra la palabra? Que por la intervención de una persona, una familia se salvó. Amén. Y por la intercesión suya, la intercesión mía, se puede salvar muchas vidas. Si tenemos esa intención de ser esos intercesores que la palabra nos motiva que seamos y que hagamos. Pero, ¿qué caracteriza o qué características debe tener una persona que practica la intercesión? Porque no todos tienen ese ministerio o tienen ese sentir de interceder, de orar, de ir en favor, de gemir. Mire, la palabra dice en Ezequiel 28, 22, si no estoy mal, dice: busqué a alguien que hiciese vallado. ¿Pero qué dice? ¿Qué indica eso? La necesidad de encontrar personas que estén dispuestas a hacer intercesión, a orar y que se coloquen delante de Dios para que Dios perdone o retarde su ira, por decirlo así. Ay, pastor, pero ¿cómo va a hablar? Si Dios es amor, Dios me ama, Dios tiene algo pero maravilloso para mi vida. Sí, Señor, yo estoy de acuerdo. Pero también la palabra habla que también Dios es
fuego consumidor. Eso lo dice la misma palabra. Entonces debemos tener mucho cuidado. Por lo tanto, este llamado que todos tenemos y que debiéramos interesarnos por hacerlo, debiera de estar en nuestra vida constantemente. ¿Qué se necesita entonces para ser un intercesor? ¿Qué piensa usted? ¿Qué cualidades debo tener para ser un intercesor? Como lo pudo haber sido este hombre Abraham, y a lo largo de la Biblia y el panorama bíblico encontramos gente que hizo intercesión y la cual Dios retrocedió su ira para no hacer daño al pueblo por causa de gente que son intercesores. ¿Qué cree usted que se requiere como un intercesor? Y voy a darle 3 pautas, 3 características, los cuales nos hacen a nosotros, nos deben hacer a nosotros intercesores delante de Dios. La primera pauta que se encuentra y a la luz de la palabra es una comunión con Dios constante. ¿Qué se debe tener? Una comunión con Dios constante, de manera profunda. Mire, Dios tuvo un plan o tiene un plan. ¿Y cuál era ese plan? Acabar con Sodoma y con Gomorra, ¿cierto? Ese era el plan. El fin de ese o el destino que le esperaba a ese lugar era la destrucción. Uno diría, uy, Dios mío, qué tremenda esa idea, destruirla. Y decidió darle término a ese pueblo, porque ese pueblo definitivamente estaba mal, estaba pecando, estaba muy mal. Pero Dios pensó ese plan. Y al pensar ese plan, dijo, yo se lo voy a contar a Abraham. ¿No le parece lindo el Señor? ¿No le parece eso una comunión muy cercana que tuvo Dios y que quiso revelarle ese secreto a un mortal, a una persona humana? Se lo quiso contar. Y vamos a verificarlo en el mismo texto 18, verso 17. Por favor, miremoslo, y dice la palabra. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿No le parece a usted esa acción de parte de Dios como un gesto hermoso de revelar lo que en él había a su siervo Abraham? ¿No le parece un gesto bonito? Es decir, todos tenemos en la vida amigos. ¿Cuántos tienen amigos? Hay unos que son buenos amigos y hay otros que son unas bellezas, ¿cierto? Unos que le dicen a usted, cuente conmigo. ¿Sí? ¿No le han dicho? Mire, hermano, cuente conmigo. Y esos que dicen, cuente conmigo, que con el tiempo se van. Ya no cuenta uno con ellos. Algunos le dicen, cuente conmigo, pero para sacarle la espalda. Pero la amistad que tenía Abraham con Dios era una amistad profunda. Y qué chévere uno tener amigos en los cuales uno pueda expresar sus planes y sus deseos, y que ese amigo se sienta feliz con uno. ¿No le parece? No todo el mundo usted le cuenta sus cosas internas, sus planes, no a todo el mundo. Usted tiene amigos e incluso usted prefiere callar sus planes porque a veces como que sale contraproducente. ¿Es así o no es así? Nosotros le contamos al mejor amigo y le contamos el plan. Así era tal la comunión que tenía Abraham y que tenía Dios, nuestro Padre, con Abraham. Era una amistad que hasta tal punto dijo, yo tengo un plan y se lo voy a contar a mi amigo Abraham. ¿Qué le parece ese gesto? Eso indicaba una profunda comunión que tenía. Dice, ¿le ocultaré lo que yo ha de ser? ¿Será que yo lo hago? Y dice la palabra que no. El Señor le reveló lo que habría de acontecer en ese momento. Pero allí Abraham recibió eso como
confesión de pronto de lo que el Señor quería hacerle, una revelación. Abraham no lo juzgó, Abraham escuchó lo que el Señor le decía, y entonces Abraham empezó a hacer negocio con el Señor. Dijo: uy, Señor, lo que va a hacer es duro, lo que va a hacer es terrible. Y el Señor Dios le dijo: sí, voy a acabar con esa ciudad, y va a llover fuego, va a llover azufre, y ese pueblo lo voy a acabar. Aquí vemos que Dios eligió a Abraham para revelar lo que en el corazón de Dios está. Pero no basta con ir hasta ese relato bíblico. Dios también en su palabra nos ha revelado qué piensa hacer con este mundo, qué va a suceder al final de los tiempos. La Biblia nos revela, porque Dios nos ama y nos revela. Una cosa es que de pronto no lo escuchemos, pero ya hay un mandato de parte de Dios de lo que va a acontecer en esta tierra. Y lo que más necesita el Señor son intercesores que aboguemos por nuestra familia y por nuestro país. ¿Cuántos me dicen amén? Mire, cuando uno tiene una amistad, ¿qué es lo que más hace que una amistad se fortalezca? ¿Cómo se puede fortalecer una amistad? ¿Cómo cree? Porque yo distingo al hermano Raúl, yo distingo a la hermana Carmencita, mis hijitos, nos distinguimos, ¿cierto? Pero hay unas personas más cercanas que otras. ¿Cómo puedo yo acercarme a la persona para conocerla? Desarrollando 3 características para conocer la persona, para desarrollar una amistad o para desarrollar con Dios una comunión profunda. Se necesitan 3 cosas. La primera, tiempo. ¿Qué se necesita? Claro, porque si yo no tengo tiempo para conocer a mi amigo, no lo voy a conocer. ¿Qué necesito? Tiempo. Pero también necesito hablarle. Pero también necesito, como tercero, oírlo. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, para desarrollar una amistad profunda y especialmente con Dios, necesito esas 3 características, que son tiempo, hablarle y oírlo. ¿Cuántos me dicen amén? En las relaciones humanas pasa exactamente lo mismo. Yo no puedo conocer una persona si no paso tiempo con ella. Yo no puedo conocer una persona si no desarrollo un lenguaje, una comunicación, hablamos. No puedo desarrollar una gran amistad si no saco tiempo para oírla. Así debe ser con Dios, una comunión profunda. Ese es el requisito que se necesita para ser un buen intercesor. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, Abraham tenía una comunión profunda, porque hasta ese punto que el Señor dijo: venga, le contamos a Abraham lo que pienso hacer. Una amistad profunda, una comunión profunda. Pero hay una segunda característica que está en Abraham como intercesor y que debe estar en nosotros. La segunda característica es que es una persona que desarrolla compasión. Segundo aspecto, ¿cuál es? Compasión. Compasión. Abraham desarrolló compasión y tuvo compasión de ese pueblo, no solo de su familia, ¿cierto? Desarrolló compasión. Si Dios nos hubiera dicho a nosotros en esta actualidad, en este tiempo, y Dios nos hubiera dicho que Él terminaría con Sodoma y con Gomorra, ¿cuál hubiese sido nuestra respuesta? ¿Qué piensa, hermana Carmencita? Ah, bueno, hermana Carmencita. ¿Usted qué piensa, Marlon? Que dijese el Señor que va a destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿qué le diríamos? ¿Cierto? Bueno, mire, en el sentir humano, cuando una persona ha pecado, la reacción de las personas es: acabe con ese pueblo, que va, eso es un poco de gente mala, eso acábelo.
Es más, si lo acaba con fuego, yo saco el celular y hasta grabo allá a la vecina chismosa esa que y lo subo a las redes sociales. Porque hoy día ese es el corazón de las personas que quieren acabar con todo y no tener compasión. ¿Sí o no? Mire, basta con ver. Yo no justifico que si atraparon a una persona, a un ladrón, la gente no tiene compasión y lo primero que hace es querer acabarlo y matarlo. Eso es no tener compasión. Pero es que da rabia, sí. Yo también siento enojo que hagan esas cosas. Pero es que hay una justicia divina. Y hay una justicia que si no lo hace la justicia terrenal, la justicia divina se las cobrará. Si no es en esta tierra, es en el cielo. O es allá donde esté. Pero que Dios es el que, dice la palabra, Dios es juez, Dios es el que castiga, no nosotros. Y por eso la gente no ha desarrollado como una compasión, sino que ve a alguien y dice, uy, esa persona lo que se merece es, ¿sí o no? Se merece fuego. Y yo estuviera, le haría no sé qué, que se merece lo peor. Pero ¿sabe una cosa? Abraham no pensó, y allá eso que es Sodoma y ese Gomorra, todos los pecados juntos allí estaban. Esas personas no tenían ya conciencia, no se querían arrepentir, no querían reconocer a Dios. Y Dios dijo, ya no más. Lo que viene para ellos es juicio. Entonces, Abraham hizo uso de la compasión y dijo, uy, Señor, ¿vas a acabar al justo y al injusto? Le preguntó él a Dios. Es como lo que nosotros conocemos. Oiga, Señor, ¿van a pagar justos por pecadores? Es lo que diríamos nosotros, ¿cierto? Ah, no, acaben con toda esa gente. No, Abraham empezó a hacer una negociación con Dios. Miremos la realidad de nuestro país, mis amados hermanos. Y siendo consecuentes y conscientes de lo que está pasando en esta patria, hay muchas cosas que nos debe generar compasión. Basta con ver deambular a todos esos extranjeros que vienen de Venezuela. Y hay gente que no siente compasión de ellas, sino que son despreciativos, que utilizan algo que se llama la xenofobia. Porque ya hemos perdido la compasión. Y ¿sabe? La compasión en nuestro corazón a veces se ha aquietado, ya como que no sentimos compasión, ya como que no sentimos esa compasión por los demás. Ahora, la tendencia normal de muchas personas es mirar, Dios es amor, Dios nos quiere, pero también vuelvo y les reitero lo que les dije anteriormente, Dios también es fuego consumidor. Y por eso la iglesia tiene una misión. La iglesia tiene una misión. ¿Cuál será la misión de la iglesia? Predicar el evangelio para que lo que está por venir, la gente se salve. Muchas gracias por su entusiasmo. Lo seguiremos predicando. Porque qué tristeza, escúcheme, qué tristeza es que usted tenga una red social y en lugar de hablar del amor de Dios, de predicar la palabra, se predique allí es hablando contra el candidato, contra personas y ataque como sin compasión. ¿Cierto que sí? Y la gente a veces toma partido. Y qué tristeza que entre los mismos cristianos tengan que tomar partido y dividirse. Y hermano, ahí se pierde la compasión por las almas que están perdidas. Antes que Dios mande un juicio, antes que Dios mande algo sobre la tierra, Dios levantará a alguien para que interceda. En la Biblia encontramos muchos intercesores. Después de Abraham siguió Moisés. Y después en el panorama bíblico de todo lo que fue el Antiguo Testamento, Dios levantó profetas. ¿Cuál era la función de los profetas? Ser intermediarios entre Dios y el pueblo. De esa época intercesores hasta cuando llegó el final, que hubo 400 años en el que Dios mantuvo o hubo silencio, no hubo intercesión, no hubo palabra, no hubo nada. Impresionante.
Y después de eso se levantó un intercesor por preferencia. Se llama Jesucristo. Cristo, con la acción, con la intervención que hizo en la tierra, nos cambió la vida a la raza humana. Y la importancia de lo que Él hizo, y nos está invitando a que seamos intercesores, porque allí está el Señor intercediendo por nosotros, para que el que dice la palabra, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Como les dije, Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos alguien que hiciese vallado, y no lo hallé. Lastimosamente a veces Dios tiene que darnos lecciones, y muy dolorosas, para empezar a sentir compasión por los que sufren. ¿Cuántos me dicen amén? Así a veces sucede, y así a veces pasa. Dios busca a alguien que tenga compasión. ¿Será que nos encontrará a nosotros que tengamos compasión? ¿Cuántos me dicen amén? Mire, a veces uno en esta tierra ve personas necesitadas, que necesitan algo. Tengamos compasión y ayudémosle. Que Dios nos ayude a sentir compasión, cualidad de un gran intercesor. Y la tercera cosa que aquí podemos encontrar es que ese intercesor debe ser perseverante y constante. ¿Debe ser qué? ¿Por qué digo perseverante? A la luz del texto vimos a Abraham haciendo negocio y perseverando. Dice, o se salva a alguien, pero yo intercedo. Señor, y se le acercó, ¿cierto, Señor? Y si hubiesen 50, ay, por amor a esos 50 no destruyas el pueblo. Y el Señor dijo, si hubiesen 50, créame que por ellos, a esos 50 yo los salvo. Pero Abraham no los hay. Después siguió negociando, ¿cierto? 45. Bueno, 40. Bueno, 30. 20. Y llegó a la cifra. Ay, y si hubiera 10. Yo creo que Abraham no pasó buena noche en ese momento. Yo creo que él estaría diciendo, ay, Señor, ten misericordia. Y mire la respuesta del Señor, la encontramos en Génesis 19, verso 29. Mire la respuesta del Señor. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Hasta ahí dejémoslo. ¿Qué hizo el Señor? Pero Lot no se salvó porque hubiera sido justo. Se salvó por la intercesión que hizo Abraham frente a Dios por su familia. Por su familia. Dios salvó a Lot por ese orar, por ese actuar que tuvo Abraham por su familia. Y sabe, por amor a nosotros, Dios se acordará. Dice, y Dios se acordará de nosotros y salvará a nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Yo pregunto, ¿cuántos de nuestras familias no son conocedoras de Dios? En mi casa hay, en su casa deben haber, pero por amor a usted, a su oración, Dios puede salvarlos. Amén. Dios puede salvarlos. Entonces encontramos en Abraham el primer intercesor en la Biblia. Después fueron entonces los profetas. Y después, mucho tiempo adelante, vino el intercesor por excelencia llamado Cristo Jesús, mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, dice la palabra. Quiero concluir este mensaje diciendo lo siguiente. ¿Cómo vamos a cambiar el destino de una patria, de una nación? Uno dice, bueno, que cambien de presidente. ¿Será esa la solución? No creo. Porque cada vez que se levanta un movimiento político, se levanta ¡qué oposición tan terrible! Y no hay paz. La única manera de cambiar este país es a través
de nuestra oración por este país, para que haya paz, para que Dios guarde esta nación, para que Dios guarde su familia, para que Dios nos guarde en medio de esta crisis tan terrible que estamos viviendo. Por tu oración, Dios salvará a tu familia, a tus amigos, y Dios se acordará de ti por amor a ti y a tu familia. Y nosotros podemos cambiar muchas cosas a través de nuestra oración. Cierre sus ojos, vamos a orar a Dios y dígale: Señor, bendice a mi familia, bendícelos, Señor. Yo no sé cuántas personas son en tu familia. Levanta tu mano y dile: Señor, bendice mi esposa, bendice mis hijos, bendice, Señor, a mis tíos, a mis primos, que aunque son lejanos, quizás no nos tratamos con ellos, oh Dios, pero son familia. A veces no tenemos compasión, a veces juzgamos. Muchas gracias por las personas que han ayudado, por las personas que han aportado, por las personas que han dado su vida para que otros estén bien. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos, Señor y Dios nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios sea bendiciendo nuestras vidas y seamos bendecidos en Cristo Jesús. Amén.